Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Quién fue aquel que dijo todo esto? Sí, es la ley de Ohm. Claro, pero nos las han presentado como toda aquella que podemos aplicar para resolver un circuito cuando no siempre es así. Bueno, si quieres saber cómo es que se llegó a todas estas ecuaciones y hacer una pequeña deducción de cómo se llegaron, y aprender dónde y cuándo se tiene que aplicar y aprender un poquito del concepto de potencia, pues entonces quédate, que a continuación lo vamos a explicar. Quedaste es porque quieres saber quién fue aquel que dijo que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y ya está, no hay más. La ley de Ohm, la formulita y se acabó. No, vamos a pensar. Hoy quiero que pensemos. Muy bien. Supongamos que tenemos el siguiente circuito, donde tenemos una fuente de voltaje. Esta es una forma de representar una fuente de voltaje. En este caso es una fuente de voltaje independiente. ¿Por qué? Porque no va a depender nada del circuito. Bueno, no de un cierto valor específico. Y ideal. ¿Por qué ideal? Porque siempre me va a otorgar el valor de la fuente. Puede ser 5 voltios, 6 voltios, lo que a mí se me antoja. Bueno, lo que me diga el circuito. Pero para análisis vamos a decir que va a ser B0. Y ya está. Y ya está. ¿Ok? Ahora sacamos unos cables de aquí. Y los sacamos. Ok. Un terminal y otro terminal. Ok. Algo que comentar. Cuando tenemos un circuito así y al que no le hemos conectado nada, se llama circuito abierto. Bueno, se le dice circuito abierto. Y en este circuito no hay corriente, pero sí voltaje. ¿Cuál voltaje? Ah, pues por ejemplo, si yo tuviera un multímetro y agarro, ¿no? Lo pongo en este terminal, no se quiere quedar. Ahí está. Y acá, ¿qué voltaje estará midiendo? Pues estará midiendo el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque está a los mismos terminales. Al terminal positivo, que viene terminal negativo, el valor de la fuente. Y no hay más. ¿Ok? Bueno, ok, listo. Ahora supongamos que le conectamos algo al circuito. ¿Qué cosa? No lo sé. Simplemente se le conecta algo. ¿Cómo puedo representar una cosa que se le conecte? Yo no sé qué es. Así de esta manera. Con un rectángulo. Ok, y listo. Al momento de que yo le conecte algo a un circuito, va a existir una corriente. Solo si y cuando le conecte algo. Mientras, no la hay. Y listo, la vamos a llamar I. Ahora, para motivos de análisis de este circuito, ya claro que es la ley de Ohm, vamos a decir que esta chucha que le conecté aquí tiene características resistivas. ¿Y a qué me refiero que tenga características resistivas? En este caso y en este análisis, se va a oponer a un cambio. ¿Qué cambio? ¿O qué paso? En este caso se va a oponer al paso de la corriente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Porque en eléctrica y electrónica tenemos un componente que se llama resistor. ¿Y qué es un resistor? Muy bien. Un resistor es un componente que se representa de la siguiente manera en un circuito. Pero este componente tiene una cierta característica. Y es que actúa como un embotellamiento para los electrones en el que van a venir, pero van a viajar un poquito más contenidos que como lo venían haciendo en un cable que pues tiene una resistencia menor, ¿no? Y eso es lo que me lleva al concepto que anteriormente acabamos de tocar en el circuito, que era que tenía características resistivas. Bueno, pues este componente pues, se llama resistencia o resistor. Y pues sí, tiene características resistivas. Algo que decir es que no tiene polaridad.
no tiene polaridad. Nosotros se la otorgamos y ese es el punto al que quiero llegar. ¿Cómo se le otorga la polaridad a un resistor? Bueno, supongamos que dibujamos una corriente, que si en ese sentido está yendo la corriente de nuestro circuito. Y decimos siempre que la corriente atraviesa primero el polo positivo del resistor y sale por el polo negativo. En este caso, el positivo al negativo, y ya está. Y eso lo vamos a llamar, o se le conoce por ahí, como la ley pasiva de los signos. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y lo vamos a denominar con letra R. ¿Por qué? Por resistencia, resistor, llámale como quieras. ¿Ok? Listo. Ahora volvamos al circuito. Y esta chucha que tenía aquí la voy a cambiar por lo que estamos analizando, que es un resistor. Y lo hagamos. ¡Pum! Y bingo, ya lo hice. Si me atrevo a poner la R, ok. Y ahora, ¡pum! Acabamos de llegar ya al punto importante de este video. Vamos a buscar una manera, una fórmula matemática para representar estas tres cositas: voltaje, corriente y resistencia. Vamos a hacer un pequeño análisis. Ok. Como yo dije que este componente llamado resistor se va a oponer al paso de la corriente, podemos hacer el siguiente análisis, iniciando por la corriente. Quiero que pensemos. No quiero hacer un análisis profundo de matemático ni nada de eso, sino quiero que pensemos. ¿Ok? Muy bien. Como el resistor se va a oponer al paso de la corriente, yo puedo representar eso o decir de manera matemática que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué me quieres decir que es inversamente proporcional? Ok, muy bien. Si esta resistencia es muy grande, la corriente va a ser pequeña. Y si esta resistencia es muy chica, la corriente va a ser muy grande. Mientras más grande sea el valor o la magnitud de esta cosa, que es la resistencia, menor va a ser el paso de la corriente. Porque va a venir y se va a poner más, ¿no? Se va a hacer más chico, ese embotellamiento. Y en este caso, la corriente va a ser más grande cuando este valor sea más chico, o sea, va a tener más paso de corriente. Ok, entonces, venimos aquí. ¿Cómo puedo representar que algo es inversamente proporcional? Simplemente 1 sobre esa cosa. En este caso, ¿qué? R. ¿Y qué variable nos queda? Ah, pues el voltaje. Ok, el voltaje. Muy bien. ¿Se acuerdan que al principio, que no teníamos conectado esta cosa de aquí, o sea, que no estaba? Teníamos esas terminales. Habíamos dicho que no teníamos corriente, pero al momento de conectar algo, existía la corriente. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Muy bien, que la fuente de voltaje, aparte de poner voltaje al circuito, impone corriente. ¿Y cuál es esa corriente? Bueno, la corriente va a depender del circuito y solamente va a existir cuando conecte algo o muchas otras cosas. Entonces, ¿qué me quieres decir? Pues básicamente que el voltaje es proporcional a la corriente y al revés. O sea, en una línea, ¿no? Si crece el voltaje, crece la corriente. Si crece más el voltaje, crece más la corriente. ¿Ok? Entonces regresemos. ¿Cómo puedo decir eso? Bueno, pues es directamente proporcional. ¡Pum! Por el voltaje. Ahora, operando un poquito esto, tengo, bueno, en este caso para mí era B0, pero pues se entiende en este caso. Ok, ahora operamos para acá. Va a multiplicar acá. Y tenemos esto, que la corriente va a ser al voltaje dividido la resistencia. Y si quiero llegar a esta expresión, simplemente pues
multiplico ambos lados por R y voy a tener que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Lo mismo si quiero saber para la resistencia, simplemente voy a tener que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. Y ya está. Acabamos de pensar y llegar a la fórmula que conocemos de la ley. ¿Y por qué hice todo este análisis? Ok, porque quiero dejar claro algo importante. Volviendo acá. ¿Se acuerdan que otra vez, lo vuelvo a decir, cuando no conectamos nada, no había corriente, ¿no? Ok, ¿qué me quieres decir, Jorge? ¿Qué me quieres decir? Bueno, la ley de Ohm, escúchame muy bien, solamente funciona en una resistencia. Hicimos este análisis porque cuando conectamos algo, primero no sabíamos qué era, ¿no? Pero luego cuando yo dije que era una cosa con características resistivas, se vuelve un resistor, ¿no? O una resistencia. Y este análisis que hicimos por acá solamente funciona para una resistencia. Entonces, cuando yo aplique la ley de Ohm en un circuito, dado el que sea, ya sea en serie, paralelo, ya luego veremos eso, solamente la puedo aplicar en una resistencia. No la puedo aplicar en una fuente de voltaje, ni en un capacitor, ni en un inductor, todo eso no lo puedo aplicar. Solamente existe para una resistencia. Bueno, y ahora quiero hablar también de otra cosa, si me da el tiempo. Claro que me da. Y si nos pidieran calcular la potencia de este circuito, bueno, ¿qué es la potencia? Bueno, cuando nos presentan la potencia, cuando estudiamos circuitos, nos presentan este triangulito. ¡Pum! Esta es la ley de Watt, por la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Pero por qué? ¿Por qué la potencia es igual al voltaje por la corriente? En sí, ¿qué es la potencia? Dime qué es la potencia, justifícalo. Bueno, voy a hacer un pequeño análisis. Supongamos que tenemos un celular, ¿no? En sí, un celular tiene una batería, que es la que le suministra energía a todo nuestro celular, que es un circuito compuesto de varias cosas. Ok, vamos a hacer una fuente de voltaje. Supongamos que este es el celular que tiene energía química, la batería tiene energía química y así nos está imponiendo voltaje a nuestro circuito. Lo voy a representar de una manera muy fácil porque pues tiene muchos componentes eso y no quiero hablar de eso. Supongamos que se le conecta algo. ¿Cómo puedo representar algo? Si algo, hemos quedado con un rectangulito, ¿no? Y en el momento de que yo conectarle algo, existe una corriente, claro, muy bien. Listo. Entonces tenemos un voltaje, una corriente y algo acá. Si me piden calcular, oye, quiero que calcules la potencia de esta asquerosidad, yo puedo, antes de llegar a eso, puedo definir qué es la potencia. ¿Y qué es la potencia? Bueno, en burdas palabras te puedo decir que la potencia es aquello que consumimos. O en este caso, también podría ser aquello que entregamos. ¿Y eso cómo lo representamos en un circuito? Muy bien, despacio. Vamos a hacerlo despacio. Vamos a centrarnos acá. ¿Qué puedo decir? ¿Por qué la potencia es igual al voltaje por la corriente? Se dan cuenta que esta cosa, o sea, que es todo nuestro circuito del celular, al momento de estar recibiendo voltaje y corriente, está consumiendo lo mismo, porque se acuerdan que les dije, al conectar algo, aparecía una corriente que dependía del circuito, entonces que está consumiendo voltaje y corriente. Listo, no me pierdo más. Entonces sí, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Ok,
Y si qué tal que esto lo cambiamos otra vez por un resistor, vamos a hacerlo. Listo. Lo cambié por un resistor. Ok. Y si ahora me dijeran, bueno, calcule la potencia en este resistor, yo estoy autorizado y totalmente a aplicar esto, porque esto es lo ideal, o sea, funciona para todo. Aquí en corriente directa, funciona para todo. Y aquí esto es muy bien aplicable para la fuente. Sí, se puede calcular la potencia de la fuente. Pero ¿qué tal? Vamos a mover la cabeza si lo quiero hacer para el resistor. Para el resistor nosotros ya descubrimos en el anteriormente, bueno, hace ahorita, hace casi no mucho, estas tres ecuaciones. Vimos estas tres ecuaciones que funcionaban en qué cosa? En un resistor o una resistencia. Solo funcionan ahí. Entonces, escribamos la potencia. En un resistor, el voltaje, ¿a qué es igual? Vengo, es igual ahí por R. Estoy autorizado a poder escribir I por R. Vamos a escribirla así. Me gusta escribirla así. Listo, ok. ¿Por qué cosa? Por la otra corriente. Bueno, por la corriente, ¿no? Si operamos esto, tendremos que la potencia en un resistor puede ser calculada como la corriente al cuadrado por la resistencia. O sea, ¿qué es? La potencia en un resistor puede ser calculada como el cuadrado de la corriente por la resistencia. Pero también puedo hacer otro análisis. En un resistor, la corriente, ¿a qué es igual? Bueno, vuelvo a escribir. Potencia, voltaje. Y la corriente, ¿qué es igual? Vengo acá. Que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bueno, voltaje sobre la resistencia. Ok, operando un poco esto, tendré que la potencia es igual al cuadrado del voltaje dividida la resistencia. Y listo. Acabamos de llegar a tres ecuaciones muy importantes que nos sirven para calcular qué cosa? Potencia. En este caso, esta es la general que me sirve para cualquier cosa. Y esta me sirve para, estas dos me sirven para solo resistores. Ok, vamos a hacer un ejemplo rápido. Porque quiero llegar a... Bueno, acabo de escribir valores para este ejercicio para tratar de llegar a ese algo que quiero decir. Bueno, si me pidieran calcular la potencia en esta fuente, que es de 5 voltios, que produce una corriente de 1 ampere, en esta resistencia de 5 ohms. Ok, puedo usar lo siguiente. Puedo usar la fórmula general que aplica para todo. Vamos a hacerlo. De hecho, por aquí ya lo he hecho, pero bueno, vamos a volverlo a hacer. Ok. Entonces, ¿qué me dice? Voltaje. ¿Qué voltaje es? 5 volts. Listo. 5 volts. Ok. Ahora, corriente. ¿Qué corriente? 1 ampere. 1 ampere. No, 1 ampere no. Menos 1 ampere. ¿Por qué menos 1 ampere? Ok. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que escribíamos una convención de signos, ¿no? La ley pasiva de los signos, ¿no? Vamos a tratar de seguir el camino de la corriente, que sale de aquí, ¿no? Pasa, mientras por el positivo de la resistencia. Es así, y termina entrando por el negativo de la fuente de voltaje, por eso es menos 1 ampere. Entonces 5 por menos 1, pues es menos 5 watts. Entonces la potencia en la fuente va a ser igual a menos 5 watts. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo para la resistencia, pero vamos a usar cualquiera de esas dos ecuaciones para demostrar que al final en una resistencia se pueden aplicar estas. Entonces vamos a usar esta de acá. Igual lo había hecho, pero lo he hecho con otra cosita, pero ya, X. Ok, 1 ampere. 1 ampere. Al cuadrado. O sea, porque es la corriente al cuadrado.
por la resistencia. ¿Resistencia de qué? De 5 ohms. La corriente por donde entra por el positivo, por eso no cambio signo acá. Entonces, pues al final 1 al cuadrado pues es 1. Por 5 pues 5 ¿qué? 5 watts. Y me voy a dar cuenta de algo. ¿Por qué esto es negativo y por qué esto es positivo? ¿Puede haber potencia negativa? ¿Y qué quiere decir que sea negativa? Si es negativa, quiere decir que está entregando potencia. Y si es positiva, quiere decir que está absorbiendo potencia. O sea, que está consumiendo, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho que es cuando nosotros lo que entregábamos y lo que consumíamos, ¿no? Entonces, aquí va a haber otras cositas. Por eso justo quería llegar a eso. En un circuito va a haber elementos activos de un circuito, activos porque entregan como aquí, que justamente una fuente de voltaje es un elemento activo. Y también hay elementos pasivos, como este que tenemos aquí, que consumen potencia, que en este caso es la resistencia. Y bueno, al final se va a tener que la suma de las potencias va a ser igual a 0. Entonces, si hacemos esto, pues menos 5 más 5, pues ¿cuánto es? Igual a 0. Se conserva el balance y bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que se haya entendido. Y pues bueno, bye.